¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta triple amenaza, a este podcast, videocast o como queráis llamarlo, en el cual intentamos charlar un ratito de baloncesto, de la vida, de todo un poco, y en el que hoy pues tenemos una sorpresa. Seguramente sea el invitado más grande que vayamos a tener en la historia de Triple Amenaza. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. A ver, nuevas generaciones suelen comer más y bueno, a ver si comen más sano que esto, imposible, pero de que le van a superar de altura. De altura también es bastante difícil. Sí. Felipe Dos Anjos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por recibirme, la verdad que bastante bien, aquí, comodísimo. Bueno, de eso se trata, de que estés cómodo, de charlar un ratito de baloncesto, que es lo que hacemos aquí con el gran, inimitable, irrepetible e insuperable Uros Dragicevic, con el cual creo que tienes cierta relación, ¿no? Sí, tenemos una relación bastante, antes que profesional, personal, ya de amistad, y la verdad que sí, o sea... Bueno, esto desde tu punto de vista. Sí, mi punto de vista. Claro, con él es solo profesional. No, pero la verdad que bastante bien, el Uros es un tío de la hostia. Me ha dicho, antes de empezar, antes incluso de que llegaras, que te tengo que preguntar por la temporada 2017, ¿era? ¿Al final de 2017? Algo así, pero... Esto me va a perseguir toda la vida, ¿eh? No, es que Felipe ha sido un niño en este momento. Bueno, yo primero no puedo estar más contento de que él está aquí como uno de los primeros clientes que tuve, y cuando apareció el primer día el año de COVID, sí. Eso es, fue el Con año lo cual de COVID. hemos tenido nuestro primer contacto antes de la final, donde yo estaba sentado en banquillo y Felipe estaba llorando. Cabrón. Pero bueno, al final lo que se trata, hay que tener y otra medalla. Al final no solo de primer puesto. No solo de ahora, ¿no? A ver, Que hay que coleccionar. Ah, claro. Hay que coleccionar medallas. Es la única. ¿Cómo son estos Sí, chicos, claro. estos entrenadores serbios? Qué exigentes. Solo les vale ganar y ganar. Ganar. Es la única segunda medalla de la época junior, es la única de plata que tengo. Claro, pero hay que tenerla. Por esto, Felipe, nuestro primer invitado. Esperemos que no sea la última vez que nos visite, que se lo pase bien y Yo que espero vuelva, sí. ¿no? Sí, bueno, esto se trata de... Yo sé que tú me traes aquí de vuelta este hombre, no lo sé. Sí, hombre, sí. Bueno, a ver. No, que eso que me Buena contéis cosa es antes de verano. Si hubiera sido esto después de los entrenamientos, bueno, habitualmente no nos enfadamos, ¿no? No, Bueno, no. yo de vez en ¿Exige cuando... mucho o no? Sí, pero yo también me exijo mucho y él exige bastante, y al final los entrenos, dentro de la exigencia siempre hay la broma. Ya es duros, o sea, siempre les exige, pero con broma también. Vivimos 1 hora y media, 2 horas al día, pero en plan sabemos cuándo es momento de trabajar, sabemos cuándo es momento de chistes, Es verdad. y ya está. Yo he de decir que ayer comprobé por fin, de primera mano, cómo es Uros Dragicevic jugando al baloncesto. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues lo que tú dices, muy exigente, pero porque además le sale la vena de entrenador. Entonces jugaba y lo que hacía era todo el rato colocándonos, tú corta aquí, tú corta allá, tú no te muevas porque si te mueves el balón te va a llegar, no sé qué. Y entre medias vacilaba el rival. Hombre. Y entre medias hacía bromas. E incluso... Entiendo yo que porque falló un tiro se cagó en la madre de alguien, pero en Ah, serio. sí. Seguro. Bueno, después de mucho tiempo, ¿qué? ¿Puede decir gordo o redondito? Sí, bueno, yo, Papisano. después de tantos años, iba a correr más de 1 hora y tirar frecuentemente, pues en algún momento lo dije, voy a repartir balones. Esto me sale muy bien porque Hace un Jokic, ¿no? tenía, la vida aquí. Ay, qué bueno. Oye, y te tenemos aquí tan pronto, que de hecho soy 2 de junio, porque te han ido muy bien las cosas esta temporada, ¿no? Habéis terminado pronto porque Andorra ha hecho los deberes a tiempo, Sí. contigo con papel destacado. Sí, tal cual. La primera temporada que terminó un 19 de mayo, imagínate. Oh, estoy tan contento. Estás encantado. Sí, eso es. Pero sí, la verdad que subimos con un partido, a falta de un partido para terminar la liga, y la verdad que hemos hecho, el objetivo era ese, ¿sabes? Y la verdad que lo hemos logrado, aunque haya habido altos y bajos, pues la verdad que muy bien, y yo, el desempeño que ha tenido el equipo, y acabamos siendo, como por decirlo, de los jugadores más importantes del equipo, siendo el más importante, pues la verdad que es
súper gratificante eso. Es que con los entrenamientos que haces con Uros y que has hecho con Uros, tu formación en la cantera del Madrid y tal, un tío de 2,18 eres, tiene que marcar diferencias, ¿no? Al final es normal que tengas un papel destacado, lo que pasa es que muchas veces hasta ahora no te lo habían sabido. Claro, eso es también la verdad. La verdad, siempre dicen en plan que los pivots a lo mejor se desarrollan más tarde o lo que sea, pero sí, o sea, hasta ahora no he sacado, o sea, he tenido buenos momentos de básquet, pero este año ha sido muy constante todo, entonces podéis haber visto la mejor versión mía, ¿sabes? Y claro que influye que si los entrenamientos en verano con Uros, la cantera del Madrid, los tratamientos físicos y fisioterapeutas con Joaquín, que lo hago también durante verano, son cosas que no sé, pero que luego influyen a lo largo de la temporada. Y la verdad que bastante bien, habéis visto el resultado. Bueno, ¿y dices que es la mejor versión de ti o esa todavía está por llegar? Hasta el momento actual, que estamos a 12 de junio, habéis visto una versión muy buena de mí, que es la mejor, pero el año que viene trataré de mejorarla. Siempre, como sabe Uros, siempre quiero más y siempre quiero como superarme para poder estar siempre lo mejor posible. ¿Qué tiene que mejorar, Felipe? Primero lo que está hablando él, y bueno, nosotros hemos hablado muchas veces de su vida. Al final es un chaval que ha venido a España, vamos a ver, sin saber correr y tener chicle en la boca, que al final muchos partidos hemos tenido a Felipe siendo infantil mientras sus compañeros estaban jugando partido. Felipe estaba bajo la grada con el preparador físico de Real Madrid, haciendo cosas de escaleras, de coordinación, al final es complicado llevar este cuerpo que tiene. Al final los brazos, las piernas, en la parte de formación, al final los entrenadores tienen que entender que al final es un jugador de proyección, un jugador que tiene que llegar a alto nivel, pero claro, ahora mismo no es un jugador que marca mucha diferencia, menos de altura cuando aparece en el calentamiento y ves, oye, pero ¿qué pasa aquí? Ha venido el padre de todos. Pero luego, y lo bueno de Felipe es que durante el año se veía el cambio, se veía el desarrollo suyo, y lo que es esta nueva generación de jugadores es que Felipe tiene, aparte de entrenar conmigo, que son 4, 5, 6 semanas durante del verano, pero son 3 o 4 veces a la semana que entrenamos, invierte mucho dinero y el tiempo a su desarrollo, a su físico, a la parte de la nutrición, de preparador físico con quien está. Al final tienes que tener un núcleo de personas que te conoce, que sabe. Claro. Y obviamente él, me imagino, cuando está solo en su casa y cuando ve cómo la tiene la temporada, pues ve, este año sí que he mejorado esto, sí que he mejorado el otro, ya puedo hacer más cosas y lo demás. ¿Qué es lo que tiene que hacer para el año que viene? Esto es lo que yo siempre pregunto a él en principio del verano, ¿qué quieres? ¿Dónde te ves? Yo al final, para sacar los vídeos y scouting y cortarlos, sus cosas buenas y sus cosas malas, no tardo mucho. Lo más importante es que él es consciente, que él sea consciente, ¿no? de lo que tienes que hacer. De lo que tiene que hacer. Sí, claro, y eso es lo bueno cuando trabajo con Uros, pues la verdad es que hacemos lo que él se plantea, pero él, como dice, él pregunta lo que quiero hacer, lo que vamos a hacer, y hacemos una mezcla. Y eso es lo bueno, porque al final hay una comunicación que es buena, entonces no es como un 50-50. Entonces, pues eso, o sea, yo quiero trabajar lo que él me dé cosas para innovar, y aparte trabaja lo mío también. Entonces, pues eso, la verdad es que la mezcla de los dos, pues la verdad que sale bastante bien. Muy bien. Sí. Oye, lo decía Uros ahora. Claro, tú llegabas aquí siendo infantil. ¿Cuántas veces te han dicho o le han dicho a tu entrenador ese chico es más mayor de lo que solo por tu altura? La verdad que yo era altísimo, pero claro, la cara de baby lo tenía tal cual. Pero sí que alguna vez me han dicho en plan, pero este tiene 13, 14 años o algo así. Y sí. Pero sí, es todo legal, ¿no? Pero en Brasil sí que cuando... Aquí no sé si hay en España, aquí es en plan de que cuando era hasta los 5 o 6 años no pagas para ir al transporte público. Ajá. Anda, que ha tenido mi madre peleas con la gente de ahí porque parecía más mayor por la altura y eso. Pues alguna vez ha pasado ya en plan, no pareces tener 14, 15 o 16 años. ¿Y dónde has jugado fútbol en principio? ¿Dónde has jugado fútbol? ¿Fútbol?
¿No has jugado Tengo que fútbol? jugar fútbol. ¿Siempre has tenido claro que era el baloncesto? No, la verdad es que no, porque yo antes hacía natación. Yo siempre viví en ciudad, o sea, yo viví en São Paulo, pero viví muchos años con mi abuela en la playa. ¿Sabes que le han descualificado? ¿Por? Porque cuando salta ya toca Ya ha llegado al otro lado de la piscina. Tal cual. Y estuve haciendo casi toda, o sea, hasta los 10, bueno, no, 8 o algo así años, natación y eso. Y los últimos 3 años pues sí que competía ya. Pero luego ya cambié la natación por el baloncesto. Estuve como un año intercalando y luego ya dejé la natación y me di al baloncesto. Claro que es influencia de mis padres también, que ellos jugaban y todo eso, pero nunca me forzaron a que... Vente, juega al básquet. No, no, siempre era poco a poco. Un poquito natural, ¿no? Una Eso cosa es, natural. Eso es, y como siempre iba todos los domingos a jugar pachangas con ellos ahí en Brasil, en São Paulo, pues la verdad que eso me fue gustando más y eso. ¿Y el fútbol nada? O sea, siendo de Brasil, ¿no le has dado al fútbol? Yo no le daba al fútbol, yo es que soy muy malo al fútbol. Yo soy muy malo al fútbol. Me gusta verlo y eso, a veces, o sea, me pongo en plan nervioso si es un partido bueno, pero yo jugando al fútbol, yo... Bueno, soy malísimo. serías el único portero que se puede apoyar Tal cual. como si fuera una barra. En el Tal cual, el larguero. bueno, ya cuando venga el balón, pues... pero sí, eso es el fútbol, nada. Ya otros deportes sí, pero el fútbol no juego, la verdad. Sí, Oye, pues, por si no lo sabe la gente, cuéntanos un poco cómo llegas a España y tu trayectoria hasta Andorra. sí, pues la verdad que yo llegué con 13 años y... con 13, pero vine a probar como un poco antes la minicopa Ajá. en Barcelona. Y, ¿Te llamó el Madrid o...? Sí, eso es, o sea, yo ya había venido a probar con del Baskonia, pero dijeron que era, o sea, pero era demasiado joven y todo eso, entonces al final nos fuimos. Surgió la oportunidad de Madrid, que justo había entrado en Gulo con la cantera y el proyecto que estaba haciendo pues era bastante bueno. Y a través de mis agentes pues sí que sabieron de yo, un niño de 13 años que medía ya casi 2 metros, no sé qué, ahí, de Brasil. Y así fue como llegué, la transición fue un poco la minicopa, que fue como mi test, y la verdad que de ahí fui solo para arriba, en plan, volví a Brasil y luego dijeron, mira, te queremos aquí para que te adaptes hasta final de temporada. Y me volví, y así fue como un poco la transición, poco a poco, de Brasil a España ya con el Real Madrid, ha sido directa. O sea, yo en Brasil jugué 3 años como mucho al básquet, toda la vida he jugado aquí. Eso es. Y ahora mismo estás, o sea, cuando eras ese niño que empezaba en Brasil a jugar al básquet y que jugaba con sus padres y tal, ¿estás donde te veías? Sí, o sea, cuando llegué sí que digo, hostia, sí que quiero dedicarme a eso. Yo cuando llegué al Madrid, en plan, justo cuando empecé en España, digo, hostia, eso es lo que quiero dedicarme porque en mi futuro y sé lo que hago. Y ahora sí que de los puntos que estoy teniendo de goals que tengo, pues la verdad que estoy cumpliéndolos todos. Ahora mismo estoy aquí, mi objetivo era poder estar en la CB, el año que viene estaré. Entonces, pues la verdad que estoy contento con esto, pero siempre quiero ir a más. Bueno. Le pregunto, ¿sí? Sí, ¿Puedo? claro, hombre, Claro. pero si vamos a ver, que no te engañe, No, es primera se llama vez. Triple Amenaza, pero realmente es el programa de euros. En el programa de oro, la amenaza de oro. Eres la estrella del programa, no me tienes que pedir yo- permiso para yo preguntar. de estrella complicado, pero Es que aunque venga Michael Jordan aquí, Claro, gracias a claro, Dios. es él. que no. Bueno, al final, el programa y lo demás, cuando nosotros hemos hablado, es la idea de, aparte de que nosotros vamos a charlar de Euroliga, de ACB, de Liga Adriática, de un montón de cosas que se ve por baloncesto, la NBA en algún momento. En la NBA solo Jokic, solo nos interesa. Solo Jokic. Jokic, que esta noche tuvo un partido Uno más. regularito, Uno más. solo 24-6 puntos y triple doble, pero nada importante. Volvemos al tema. Como lo hemos dicho, idea es de que este canal y estas charlas pueden ver los niños que mañana tienen 12 años, 14, 16, 20, están pensando de vivir de baloncesto, tienen sueño, lo demás. ¿Recuerdas el momento cuando has aterrizado, has despegado de Brasil, llegas aquí, te meten en una residencia, que al final te metieron en un hotel de 5 estrellas, que poca gente lo tiene, pero también hay que merecer esta parte? ¿Te acuerdas cómo han sido tus primeros años? Y al final me acuerdo de mi llegada a España, los días con quien he vivido y lo demás. ¿Cómo has sido tú como el niño?
La verdad es que sí que me acuerdo porque ha sido muy marcante en mi vida, completamente. Pero sí que me acuerdo de llegar aquí y llegar a la residencia, al hotel, como dice Euros. Y ha sido como muy... Han sido todos muy receptivos, en plan, tanto... Bueno, los jefes y todo eso, Angulo, Sañudo, toda Peña y Herreros, más los jugadores también, bueno, el Chico Nuevo y eso, y también estaba yendo al cole. Eso ayudó bastante con que te desarrolles más con la cultura, el idioma y eso. Yo de hecho, tardé 3 meses en aprender español. Yeah. Bueno, el portugués, el español... Más o menos, primos hermanos. El primo hermano, eso es. Y me acuerdo que fue en plan... Yo es cuando empecé ya a entrenar y el cole, yo tuve ese golpe de en plan, bro, estoy aquí, estoy en el Real Madrid, ¿sabes? Mejor equipo de Europa, joder, ¿sabes? Como quien diría yo, de Brasil, de una familia humilde, normal, venir aquí y eso. Y fue como un éxtasis, en plan, yo lo hablaba con mi madre. Mi madre sufrió más que yo al venir. Ellas, claro, dejar a un niño de 13 años venir a otro país sin conocer a nadie, pues eso. Y yo me acuerdo en plan de, es eso lo que quiero y haré todo lo posible para conseguirlo a mi máximo nivel, ¿sabes? Y tuve mis altos y bajos completamente al principio. Ah, tú solo altos. Yo solo altos, eso es. Y no pasa nada. Y es normal, fue normal. O sea, yo, claro, con 13 años, pues la verdad que no tenía la maturidad que tengo ahora. Entonces, cuando me daba ese bajón, pues, joder, acudía a mi madre. Pero era normal, es parte del proceso. Y la verdad que sí, había que arriesgar. Y lo hemos arriesgado todo eso. Y bueno, ha salido bien. No, ha salido bien, sí. Esas 8, no sé, son 8, 10 horas de vuelo de... 11. Esas 11 horas de vuelo de Sao Paulo a Madrid, un niño de 13 años solo en un avión, ¿qué piensa en ese tiempo, el paso que está dando? Cuando viene el boquetillo. Cuando me levo, literal, yo al avión yo voy para comer. Cuando aterrizo digo, ya está pasando la comida. Pues la verdad que entre la parte de comer y ver pelis y el avión, pues sí que dice, creo que cuando eres tan pequeño, pues no, o sea, te das cuenta de lo que está, de dónde vas, lo que sea, pero hasta que no llegas al momento no dices, sabes, en plan llegado. Yo sí que me acuerdo que, joder, viniendo hacia acá, lo que es el trayecto, pues bueno, qué guay, estoy en España, otro país, voy a jugar ahí, no sé qué, conocer a la gente, pero hasta que no llegas y ves lo profesional que es todo, que además el Madrid es súper profesional, y pues dices, qué guay, pero aquí me tocará correr bastante para poder tener mi sitio. Y así fue, ¿sabes? Lo bueno es que mis padres han dado una educación para mí, en plan de cara al futuro, pues bastante buena. Entonces no era el típico que no tenía maturidad o la inteligencia para eso. Yo ya lo tenía, entonces bastante guay. ¿Cómo es eso de vivir en una residencia o en un hotel, como dice Euros, 5 estrellas, rodeado de otros compañeros de equipo, de gente... ¿Convivíais con gente de categorías del fútbol? ¿O sí. O sea, al principio vivíamos en la residencia del cole y ahí era nosotros fútbol y había gente del colegio porque era interno y eso, hasta que nos mudamos a Valdebebas. Y en Valdebebas era baloncesto y fútbol. Y bastante guay porque teníamos buena piña con todos, en plan, así, si íbamos a cenar con algunos de fútbol o hacer algo en el centro comercial, lo que sea, y cuando había que hacer el perro en la residencia, pues alguna broma y eso, pues la hacíamos, onda que... ¿Alguna? ¿Puedes contar? ¿Alguna...? Bueno, vale, a ver. Algunas sí, pero no todas. No todas. Pueda contar. Luego ya cuando apaguemos las cámaras nos cuenta las otras. Vale. Las que no se puedan contar. ¿Tú te acuerdas de Samba Tiago? Sí. Vale, pues nuestras habitaciones de baloncesto era la de Samba, la mía con Manuel Cate. Sí, Cate. Manuel Cate. Creo que estaba con no sé qué y Dino y todo eso venía. Claro, pues entonces, como Samba era muy tranquilo y Jardín Sol estaban en la misma, pues íbamos ahí a su habitación a tocar en plan Samba. Claro, salía Samba, pero nosotros salíamos corriendo. Y ahí estás tranquilo, hasta que otra vez Aqua era el que más, Aqua y Mickey Fons era el que más le daban a ellos dos. Una vez salió Samba corriendo detrás de Mickey o de Aqua, no me acuerdo. No quiero que Samba sale de habitación. No, pero si no, que no. Cuando sale Samba es que la has cagado completamente. Salió Samba y la habitación había el pasillo había la escalera para bajar normal y la de incendios de antes, pues. Creo que era Mickey. Mickey ha bajado por la normal y quería subir por la de incendios.
Samba no es tonto. Le ha esperado ahí. Cuando le ha pillado... madre Se mía. había equivocado, ¿sí? Se había equivocado. Yo, madre mía, tío. Dice, Samba, para, que era una broma. Y dice, nunca más, nunca más. Que Samba hablaba así, nunca más, no hagas eso, no sé qué. Y bueno, da igual, hacíamos todas las noches. Pero esa es una de las anécdotas, junto con había alguna broma con los de fútbol también y eso, pero la verdad que todo muy, muy sano. Con los de fútbol ahora mismo no me viene ninguna. Así. No, pero ¿sigues teniendo relación con alguno o no? Algunos, ahí tengo... Con Vinicius, por ejemplo. Con Vinicius, se cae del partido. De así cercana sí que tengo con un amigo que vive en Alicante. Pero, y alguno más, pero tampoco, en plan, nos hablamos por Instagram o lo que sea, pero tampoco más allá de relación personal como es que tengo con ese de fútbol. Bueno, pero viviendo en la residencia de Madrid y con tantos talentos dentro de una planta y lo demás, ¿cómo es el proceso tuyo? Al final viene el mayo. Y bueno, hablaba con Jorge Mejías, que me decía, joder, Euros, que yo cada momento lo tenía pensado, si van a fichar el uno, si van a fichar el otro, quién viene, me echan, no me echan. ¿Tú tenías ese tipo de presión o cómo un niño de tu edad, cadete, junior, puede gestionar ese tipo de problemas? ¿Te has encontrado con esto o lo has visto, por ejemplo, cómo reaccionaban los demás del equipo? Sí, o sea, yo no... La verdad, te voy a ser sincero, yo esa presión cuando estaba en las categorías inferiores de Madrid no la tuve. Al final, cuando vienes al Madrid desde fuera, desde muy lejos, no vienes solo para un año. Sí que la verdad que yo siempre, independiente de si hubiese contrato o no, yo siempre estaba trabajando y eso pues Sí. lo veía, entonces seguían, ¿sabes? Pero sí que he visto amigos que cuando fichaba uno o fichaba otro, ya sea pivots, maleros, bases, lo que sea, ha venido este. Yo no voy a jugar tanto ya, no sé qué. O he visto amigos que han dejado el básquet. Tengo un caso en particular que él estaba en la residencia de Madrid y lo ha dejado porque no podía más. No podía más. Y amigos que, en plan, compañeros de equipo, que yo sé a lo que vi, que mi sueño era jugar aquí, que son de España, de Madrid. Yo sé que seré el tercer base, pero aquí estoy para ayudar lo que sea, ¿sabes? Que ellos tienen esa... Que son conscientes de la situación, ¿sabes? Que al final cuando vienes de fuera de Madrid, pues eres el proyecto. Entonces, pues al final, pues jugarás tú, ¿sabes? Estarás tú primero antes que otra gente que está en Madrid, ¿sabes? Que también, que no le falta respeto al trabajo de los otros, pero es así, en canteras grandes como es el Madrid, el Barça y todo eso. Y sí que esta presión de, viene a ver qué pasa, así, no es que la haya tenido así, como tenía ya un contrato asegurado de años, pues claro. Eso. Pero sí que siempre estaría corriendo. No, bueno, si Madrid te exige muchísimo. Al final exige, tú tienes que competir en una Liga de Madrid, que al final, yo siempre lo decía, los de Madrid tienen que ir y por un pueblo y por el otro y jugar contra los rivales tipo Estudiantes y Fuenlabrada, que son canteras ACB, claro. Pero también hay un montón de torneos que ibais por Hungría, por no sé dónde, minicopa, no sé qué más. Al final hay un montón de partidos que al final, aparte de mejorar, tienes que ganar estos partidos. Sí, porque, al final, porque con el Madrid no vale otra cosa. No vale otra cosa, o sea, ellos te exigen, pero te exigen la victoria también, o sea, hay que ganar sí o sí, o sea, claro. si pierdes, oye, vale, no pasa nada, pero al final siempre estábamos ganando partido y eso, pero es la victoria ahí completamente, ¿sabes? Pero ¿te acuerdas de los entrenadores al final? Lo que es más importante de todo esto, de ganar títulos y lo demás, al final, la gente que ha entrenado contigo desde Brasil, que al final, y esta persona que te había reconocido y que me imagino que te ha apoyado, llegada a España, los entrenadores con quien has trabajado, ¿tienes alguno con quien estás teniendo el contacto o que no te puedes olvidar de él porque ha dedicado mucho tiempo a ti? Sí. O... Yo me acuerdo de todos, pero de entrenador te voy a decir un preparador físico, que yo cuando llegué fue el que, o sea, gracias a él y todo eso. Ha pasado horas y horas conmigo. Horas y horas conmigo, que si trabajo de escaleras, que si coordinación, que es Borja, que le llamamos súper crack. Y de él sí que me acuerdo muchísimo porque con él sí es donde llegué, tuve el trabajo que es como el trabajo de base, por así decirlo, para poder luego desarrollarme con ya músculos, fuerza y todo eso, pero fue con él todo. Hay muchísimos entrenadores, en plan,
Pichel me ayudó muchísimo, Paco Redondo, ahora está ahí también, yo estoy con él, ha sido muy bueno también, o sea, yo me acuerdo de todos, ya tanto Codeso, Gaby Álvaro, Javi Juárez, todos así, y de cada uno he sacado algo que me aporta a mí. Y de preparados físicos también, en plan, tanto Borja como Sosa, que sí que con Sosa de vez en cuando algunas cosas nos mandamos. Pues la verdad que sí, muy bien. O sea, la cuestión física sí que he notado esa diferencia. Que en el Madrid da igual, o sea, tú siempre estás en buena forma, ¿sabes? En plan, yo he visto fotos mías en el Madrid y alguna foto cuando he dejado el Madrid, en plan, que es un cuerpo distinto, pero en Madrid se ve que estás definido. Fuerte, y en equipo fuera de Madrid estás bien, estás definido, pero a lo mejor dices, hostia, no estoy tan definido como el año pasado, ¿sabes? Completamente. Y es eso. Se nota. Bueno, ahora estoy bien, ahora estoy para verano. No, pero ahora sí. Te lo estarás tomando un poco con calma. No te creas, o sea, yo he terminado el 19 de mayo. Lo que pasa es que yo no puedo estar parado. Yo he empezado gimnasio ahora esta semana otra vez. Acabas el 19 de mayo, ¿cuántos días te coges de decir no voy ni al gimnasio, ni cojo un balón? 2 semanas. Yo cojo 2 semanas. Yo 3 semanas puedo hacerlo, pero no, yo tengo que hacer algo en plan ya de deporte. Entonces yo cogí del 19 hasta el día que vine aquí, que llegué el 25. Estuve 25 hasta el 29, algo así, bien, y la verdad que hace 3 días he empezado a la gimnasia, o sea que creo que no eran ni 2 semanas, o sea. ¿Cómo acaba o sea, hablamos físicamente, sí, pero mentalmente, ¿cómo acaba la temporada un jugador? ¿Acaba muy cansado? Un jugador de élite, un jugador Sí, te entiendo. Lo bueno es que yo para eso tengo muy buena cabeza. Mentalmente soy bastante fuerte, pero sí que te desgasta. Porque, por ejemplo, llegaba ya a los 3-4 últimos partidos, pues físicamente estás, o sea, yo físicamente estaba para poder parar un tren. Pero mentalmente pues ya notas ese desgaste y entonces es cuando tienes que sacar de eso y mirar, bueno, me quedan 3 partidos, pues daré todo mi máximo y esa, no fraqueza, pero en plan que como que tambaleas un poco, pues la verdad que sacas un último sprint para poder sacar lo que es el final de temporada. Es normal que el que te diga en plan, no, yo estoy viendo la temporada. Yo creo que es mentira porque hay momentos y momentos, completamente. No, en todo. Tal cual. Pero eso de la fortaleza mental me ayudó muchísimo porque yo estuve una temporada, y eso lo sabe, haciendo coaching también. Entonces eso me ayudó muchísimo a conocerme más como persona, conocer como mi forma de pensar, mi forma de reaccionar ante las cosas y la verdad que me vino muy bien. Ahora ya no estoy con el coaching, pero me ha dejado muchas cosas marcadas que la verdad que te viene bastante bien y yo recomiendo siempre que me pregunte, pues, ten un coaching, ¿sabes? O alguien que te ayude deportivamente, mentalmente. ¿Y fue por algún problema en concreto o simplemente dijiste, necesito a alguien que me ayude a canalizar todo mentalmente? No, o sea, fue más por deporte. O sea, hay gente que tiene psicólogos para la vida o para terapia de pareja, lo que sea. Yo fui por deporte porque yo he visto un momento que fue la época del Palencia, que estaba ahí, pero como que... ¿Es tu primer año después de salida de Madrid, sí? ¿Palencia o no? Sí, cuando fui a Palencia ya habíamos llegado a un acuerdo de romper contrato, eso es. Y fue a la época del Palencia que yo dije, mira, voy a tener un coaching para poder desarrollar más mentalmente y poder abrir más mi juego. Y fue cuando busqué al coach. Y la verdad que bastante bien, o sea... Porque eso ahora además le dais mogollón de importancia, como se debe. El tema de la salud mental ahora se cuida muchísimo, que está muy bien, claro. No, está muy bien y la verdad que lo recomiendo un montón. En plan, hay momentos de la temporada que es muy difícil completamente. Yo he hablado ahora con algunos compañeros de que están jugando playoffs ahora y dijeron, nosotros estamos mentalmente ya... En plan, que exige muchísimo. Es muy complicado al final. Sí, hombre. Todo el mundo lo ve, la parte bonita de no sé qué, tal. Mira, deportista de élite. Sí. Pero al final tú te das cuenta que durante de 8 o 9 meses no tienes casa, que estás en el cuarto, quinto, sexto, dependiendo de en qué hotel estás. En el autobús. En el avión. Si tienes suerte de estar en avión, esto significa, vamos, que estás en altísimo nivel, pero muchos equipos y muchos jugadores no llegan a
a ese nivel, con lo cual teniendo 1, 2 o 3 partidos a la semana, al final hay que compaginar todo. Ellos viven con 11 personas que no han elegido, que son 11 personas con, a lo mejor no quiere ser amigo con todos, ¿vale? Conociendo a Felipe, que es una persona que se adapta a todo el mundo, pero bueno, seguramente cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y tenemos nuestras rarezas y nuestro... todo esto hay que respetar al final. Y novias, y amigos, y los padres, y el entrenador, y junta, y la afición, que al final te viene uno y te pregunta simplemente por la calle, te dice, hoy hay que ganar. Que hoy hay que ganar, tuve diarrea el día entero. Una piedra más en la mochila. Una piedra más. Cargando con esa mochila. Que al final el comentario no es malo, pero parece que por ser deportista profesional encima lo tienes que hacer con una sonrisa, que no tienes derecho a llevar piedras en la mochila. No tienes derecho, ¿sabes? Completamente. Y al final, que te lo diga, Urus, en plan, si alguien me pregunta qué tal estoy, yo estoy bien, aunque haya peleado con mi novia hoy por la mañana, ¿sabes? Completamente. Pero sí, es así, en plan, no siempre estamos bien y yo creo que en plan, de buena cierta manera, pues a veces expresarlo está bien, ¿sabes? Yo no digo que vayas aquí por los cuatro, cantando los 4 vientos, que tengas una depresión o lo que sea, ¿sabes? Sí, que no estás bien. Sí, es normal, en plan, mi primer MVP de la Leboro, que fue de toda la Leboro, que hice 41 de valoración o algo así, que este año, la noche anterior tuve una movida muy gorda, ¿sabes? Entonces, pues, ¿sabes? Bueno, entonces juega mejor. Lo pagó. Hubo broma con eso, no hubo broma con eso en el equipo, o sea, literal, con eso, ¿sabes? Y la verdad que es eso, o sea, no, ya está, yo creo que lo que es mentalmente tienes que exprimirlo al máximo para poder estar bien eso. Tu salida, perdona, tu salida de cantera, me imagino que lo vamos a terminar, tu salida de cantera de Madrid y entrar al mundo de, vamos a decir, de los mayores y jugar con gente senior y jugar en un nivel bastante alto, ¿qué es lo que fue más duro para ti? Sí. Salir de un hotel de 5 estrellas y estar en los pabellones donde no hay agua caliente o... Salir de un hotel de 5 estrellas, vale, demás. Pues sí, mi primer año que salí lo que es de la cantera del Madrid fue Oviedo, en plan, pero sí que seguía teniendo contrato con el Madrid, pero estaba cedido, pero mi primer año fue salir ahí. Y pues sí que ves en plan, no digo que es un club muy profesional, pero en plan, a lo mejor necesitas algo y el Madrid pues te lo hacía. Aquí pues la verdad que lo tenías que buscar tú completamente, claro. ¿Sabes? O tenías ya preparado una cosa y, ¿sabes? Pero digo, lo veo como muchos clubes en una esta, ¿sabes? Completamente. Pero sí que la verdad que siempre intentamos buscar una manera de tener lo que necesitabas, pero algunas cosas tenías que conseguirlo tú y eso, o sea, ni al Madrid pues haces una llamada y tienes algo. En plan, necesitas eso, vale, perfecto, lo tienes tú mañana o tú ahora mismo, ¿sabes? Completamente. Y otros equipos pues que están fuera, pues la verdad que no tienes eso. Que no digo que, en plan, que ellos cada uno tiene su sitio ya. Claro, no digo que ellos no quieran hacerlo, pero es que además no tienen las herramientas, eso es. Claro. Uno de los temas que empezamos hablando, no sé si fue el primero, el segundo programa, que hicimos fue la importancia que tiene un entrenador dentro de las carreras de los jugadores. Muchas veces los espectadores, periodistas, aficionados, vemos una parte muy pequeña, que son 40 minutos, en las cuales normalmente ves al entrenador gritar mucho y poco más. ¿Qué perfil de entrenador prefiere Felipe Dos Anjos? ¿El táctico, el que solo se preocupa de la táctica, que grita mucho, más comedido, pero que también a la vez se preocupa por lo que hay detrás, por la persona y no por el jugador? Sí, yo soy más el que cuando yo creo que un entrenador tiene que preocuparse por las dos cosas. Yo estoy más con la segunda opción. Yo entiendo, como dice él, yo me adapto a todo. Pero yo entiendo que hay entrenadores que gritan mucho, otros que gritan menos, otros que le importa mucho la persona, otros que le importa menos la persona. Pero yo prefiero un entrenador que puede ser duro contigo en la cancha o lo que sea, pero que luego se preocupe por ti como personalmente, de cómo estás o lo que sea, que uno que solo grite y a la mínima que la cagues, pues... Se puede. Que la cagues, pues
te quita, te siente el banquillo, lo que sea, ¿sabes? Completamente. Y yo creo que hay que tener ese balance, ¿sabes? Y este año pues lo hemos tenido, la verdad. O sea, con Lescano la verdad que es un entrenador que te exige muchísimo, pero que luego sí que te pregunta, o sea, que por detrás no veis lo que hay, pero sí que qué tal y eso con ciertas personas. Sí, bueno, al final ahora mismo del mundo ese, casi todos saben de baloncesto y por lo menos se pueden copiar jugadas, pero de preguntar qué tal, a ver dónde está, cómo ha dormido y si ha dormido y si lo ha peleado con alguien o le echaron del piso, pues al final esto es la parte... Pero eso ya estamos hablando de profesional. En cantera muchas veces y sobre todo en clubes, no digo en Madrid, que en Madrid pues lo que hablábamos es un club que está por encima en ese aspecto, pero tú juegas con equipos no profesionales o más pequeños, como pueden ser millones de clubes aquí en Madrid, y que lo hemos hablado tú y yo muchas veces, el entrenador aquí en Madrid apenas cobra, el entrenador aquí apenas tiene incidencia en cuanto a preocuparse de más allá de lo que pasa en el partido. Y creo que ahí es donde marca la diferencia y donde puede marcar la diferencia un entrenador bueno en cantera a uno que simplemente se dedica a gritar, a hacer entrenamientos más físicos que tal y que otros, como puede ser por ejemplo Uros, que se preocupen de lo que pasa detrás del jugador, porque creo que es muy importante. Claro, se preocupe de Copa Fila también, pero sí. Bueno, sí. pero no, pero de lo que pagas lo tienes, ya claro, está. No, pero eso está bien. El pack completo, yo pago el full pack. No, pero sí es verdad, en plan que te exija, pero luego que se preocupe, y yo creo que es como Uros es un claro ejemplo, te exiges, se preocupa, y dentro de esa preocupación pues hay el vacío, porque al final tenemos esa confianza para poder hacerlo, claro. ¿Sabes? Llegas a ese nivel de confianza, es como vas llegando para poder tener la confianza. La verdad que se agradece un montón cuando un entrenador es así. Y sobre todo cuando eres niño, ¿no? Cuando eres más niño, adolescente, tener un entrenador que no solo te diga corre, defiende, sal del bloqueo, sino que, oye, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van los estudios? Sí, eso es. O sea, cuando eres más niño, pues sí que a lo mejor está pasando una mala racha y pues se agradece que alguien venga, bueno, y eso y aquello, ¿qué tal? Como dices tú, los estudios, lo que sea. Y pues la verdad que se agradece un montón, ¿sabes? Y sobre todo gente como tú que encima tienes a los padres a la familia a miles de kilómetros. Sí, eso es. Y además relacionado a eso, pues al venir aquí yo tuve que madurar bastante, muy temprano. Entonces, claro, yo he madurado tempranísimo. Y nadie te pregunta si puedes o no. Tienes que madurar. Tienes que hacerlo, ¿sabes? Ayer. Eso es, ayer completamente. Yo lo bueno es que he madurado bastante con esa experiencia del Madrid, pues con la experiencia de vivir fuera y todo eso, pues la verdad que yo a mi edad pues tenía una cabeza bastante más avanzada que muchos niños que al final han estado en sus casas con sus padres, debajo de las alas de sus padres, ¿sabes? Que no digo que es una cosa mala, pero te han crecido, te han criado así, ¿sabes? Y eso, ya justo ahora pues se ve que tengo más maturidad que mucha gente, como otras gentes también, de otras personas también, pero es experiencia de venir aquí con muy temprana edad. Sí. Se ha relajado. Ya no tiene la tensión desde el principio. Yo creo que desde el principio. No, pero la hemos dejado. Sí, yo la hemos dejado, pero pasa que no puedo irme para atrás porque ya sabes. Pero mira, tú le tienes que dar esta información que él está esperando. Que está relajado y de que ya no es consciente de las cámaras, de lo demás. ¿Lo has visto bien desde el principio? ¿No? Sí, bien. Estoy yo le conozco. ¿Sí? Venga, ya. Oye, cuando empiezas en Brasil o cuando llegas a Madrid, ¿quiénes son tus referentes baloncestísticos? Me refiero. ¿En quién te fijas? ¿Quiénes han sido tus...? Yo quiero parecerme a... No me cuentes de Ronaldinho, ¿no? Deportivamente o fuera de cámaras. No, sí. Pues mis referentes, o sea, en Brasil siempre estamos mirando la NBA y todo eso. Pues la verdad que mis referentes en esa época en Brasil yo siempre tenía como referente a Pau Gasol. Pau Gasol, joder. Bueno, he jugado contra Marc Gasol, ¿no? También sabes, es joder. Es verdad, el año pasado. Sí, eso es. Y tenía a Pau Gasol como referente a
a Marc también, y de antiguamente, pues joder, Shaquille O'Neal y eso, ¿sabes? Pivot, ¿sabes? Al final, mi jugador favorito, aunque no sea mi posición, siempre será Michael Jordan, es el mejor de la historia. Sí, al final. Ahora la gente discute que si es Michael, que si es Stephen, que si es LeBron, yo, Michael Jordan de toda la vida. Bueno, pues aquí creo que somos 3 de Jordan, ¿no? ¿No? ¿Tú eres más Sí, de sí, LeBron? sí. No, yo lo dije. Seguro que es de Ah, Jokic. sí, No, me pero dijo. es complicado al final. Yo desde Serbia puedo decir, es que la referencia no sé qué, pero con todo el respeto de baloncesto en Brasil no puedes encontrar Eso es. muchos jugadores donde Tal tú al cual. final dices, Bueno, Ricardinho. No, ¿En los últimos años? No, Sí, que pero hubo. en la época desde En mi suya. época no había Bueno, así. pero- Estaba Varejão, Varejão, Splitter. eso es, bueno, Splitter. Oscar Smith Becerra también, pero claro, tenía esas referencias también en Brasil, pero claro, yo cogía lo que estaba afuera, o sea, yo sé que los tenía. Bueno, yo hice un campus con Thiago Splitter, o sea, que él lo hace y yo me participé de ese campus, pero mis referencias eran gente de la NBA. Hasta que llegué al baloncesto europeo ya pues expandí mis referencias, como es Felipe Reyes, cuando llegó Tavares, cuando llegó al Madrid y todo eso, o sea, pues la verdad que eso son referencias para mí que quiero aportar a mi juego también, ¿sabes? O sea, Anthony Davis también, Antetokounmpo también, o sea, son referencias, o sea, aunque son jugadores algunos que no juegan en mi posición, pero que No, siempre ha dicho puedes... Jokic. Ah, ¿no? Yo, Es que lo he hablando oído. de Jokic, no sé si lo has visto, pero en plan, hubo esa temporada un pase Jokic que no lo han puesto en highlights los cabrones ¿No? de la liga, pero bueno, no pasa nada. Pero un pase Jokic, yo me acuerdo de ti, tengo que enviarte ese vídeo. Vale. Espaldas. A ver, No, pero a cada vez- verificar si es el mismo. Pero la verdad es que... ¿Pero durante el calentamiento o No, el era partido. Partido para un triple de Andrich. ¿Sí? De Andrich, eso ¿De es. Mija? De Mija. No, pero sí que... Ex yo- capitán de Partizan, por favor. Tal cual. Pero sí que, hombre, Jokic también es una gran referencia. Cuando vemos partidos de los Denvers, que estamos mi madre y yo, que mi madre es una fanática también, es que mira el pase cada vez, esa visión de pase, o sea, lo comentamos. Pero sí que son grandes referencias para mí. Y yo intento mirar deportivamente y también fuera de cancha también. Llevas desde los 13, has dicho, ¿no? Aquí en Sí, Madrid. 13, 14, sí. En la cantera del Madrid, ¿algún jugador que hayas dicho, joder, qué bueno es, este chico va a llegar y luego no ha llegado? Sí. Sí, no voy a dar nombres, pero sí. Algunos sí. Y viceversa, gente que decías, bueno, no, está bien, pero no... Y que ahora está arriba. No digo que haya llegado a CB, pero que haya llegado alto. Alto. Sí. Pero es más, el otro caso es más Sí, es visible. más completamente. habitual, ¿no? Que- Sí. Que de gente que No, no y llega. hubo gente que además contra mí también me dijeron, hostia, yo pensaba que no ibas a llegar a esto y aquí está yo. Ya, ¿ves? Te cayó la boca. Oye, Bueno. ¿y cómo es? Porque entiendo que en algún momento habrás trabajado con él, aunque sea una sesión o... ¿Con Tavares has llegado a entrenar? o No, Te iba a no. preguntar que cómo era entrenar con alguien pero más alto ¿cómo? que tú. No. Sí, ¿cómo era, por ejemplo, tú no has debutado, pero has hecho la pretemporada Sí. con Senior en tu primer año, en segundo año de Junior? Eso es. Vale. Y tú vienes a todo esto, tú, Dino, Luca, Luca ya estaba con la CB. sí, Ha cogido McCarthy, sí. Samba, Vale, llegáis vosotros niños y están ahí Carol, Felipe, Carroll, Felipe estaba, no me acuerdo. Felipe, Rudy Llull, Rudy, Tom Chacho, Kings, todos. sí. Y tú dices, Ostras. ¿pido Sí. la foto o...? Ya, no, como entrenábamos siempre en el mismo, pues lo seguíamos ahí, ¿sabes? Completamente, pero en plan, joder, tienes 18 años y estabas subiendo para terminar como estos tienen la selección pretemporada con el primer equipo y dices, ¡buah! Qué heavy, cambia, es otro mundo. O sea, digo en plan, cuestión de si necesitas algo de ropa y eso, o sea, nosotros nos lavamos esa ropa y la llevamos ahí, pues te dan la ropa, no sé qué, pues eso para un niño, pues que si los Powerades, para los niños, pues es un esto, pero sí que cambia, dices, ¡buah! Estoy entrenando con Jeffrey Taylor, con Chacho, con Tompkins, Felipe, pues, joder, Al aquí final, que puedes... son tu posición, Ujú. lo dices, me imagino que puedes mejorar o lo ves ahí, Claro, eso a ver es. lo que hace A ver este qué hace y- este. Sí, y tal que me cual. fijo y que... Sí, tal cual, completamente. O sea, y me fijo a ver lo que hace. Hablando de eso, perdóname, yo fui a hacer un camp en USA y tuve la oportunidad de entrenar un día con Jabbar Maggi. Claro.
qué guay, ¿sabes? Yo, a ver qué hace o a ver cómo hemos hecho un lo que hace one-on-one. Megui, por favor, que no lo repites. No, pero en plan, un one-on-one con él. O sea, yo tenía 18, 17 años, pues claro, el tío estaba así, yo, joder. Y ese día me acuerdo que me he frustrado porque no podía hacer nada, pero claro, coño, el tío juega en la NBA. Bueno, y eso, pero sí que en cuestión del Madrid, pues la verdad que es un mundo y cambia, sí, pero sí que te das cuenta. Ya tienes la maturidad para poder ver lo que estás haciendo. Te lo tengo que preguntar porque si no me matan. Algunos, bueno, él ya lo conoce, alguno de los que vi en Triple Amenaza, y por parte de mi parte periodística. ¿Cómo era Luka Doncic en la cantera del Madrid como niño de la cantera del Madrid y si veías que iba a estar donde está ahora? Me he contestado otras veces esa pregunta. Era un niño más como nosotros. Era Luka Doncic también, te he de decir también. Pero sí que se veía de un talento nato desde un principio, completamente, ¿sabes? Creo que Luka y yo hemos llegado a la vez. Hemos hecho la minicopa juntos los dos. Y era un niño más, en plan que teníamos nuestras, ¿cómo se dice? Las bromas que hacíamos, era un niño más, pero sí que luego a la hora de correr, pues todos nos poníamos y él también se ponía. Y ya se veía desde un principio que era un talento nato y que sabíamos que iba a llegar a donde está ahora mismo. Pero que haya llegado y que haya hecho la primera temporada lo que ha hecho, pues nos ha sorprendido un todo a poco, un poco a todos. Y la verdad que me alegro un montón por él. ¿Hablas con él o no? ¿O no tienes trato con él? No, o sea, porque nos hemos distanciado de que él se ha ido y yo me he ido a otro lado y ya está. Bueno, al final se veía en estas categorías inferiores de que cuando ves a un chico, al final, no sé, en esta etapa no había tantas academias que tienes ahora mismo, con lo cual 3 equipos, canteras ACB, más Torre, más Canoe o de vez en cuando Distrito alguien, algo, sí. Los demás, con todo el respeto, Madrid lo pasaba y ganabais de 50. Al final tú ves elegancia, cómo Luka jugaba estos partidos, que al final no puedo decir que no ha sudado, pero juega en un ritmo donde ves, este niño no tiene que estar aquí. Al final, ¿Tú has jugado contra él? Sí, estuve como ayudante de Ivo Simovic, el entrenador ayudante de UCLA. Estuve como su ayudante en un momento cuando Luka, bueno, nos cambió un Final Four con un triple de esquina y luego pidiendo perdón, entrenadores, perdona, no sé qué. Pero claro, le ves el niño que se levanta y lo va a tirar y lo va a meter y le da igual si es 7-8 metros o a saltar a por encima de bestias como Jordan Shako que estuvo. Tú al final lo has peleado con Jordan. Se veía al final en el equipo que ha jugado contra nosotros, como Vareiro, como Justa, Alberto Martín, que estuvo en estas etapas, Cate, Felipe. Se podía ver más o menos los jugadores que pueden ser jugadores de alto nivel y donde al final a algunos les tienes que esperar menos, algunos más. Algunos estaban ya preparados, como Luka, que se había visto de que puede jugar. Pero claro, todos estos jugadores no pueden llegar a máximo nivel, pero había 2 o 3 por la generación que al final lo han terminado en las ligas donde se merecen estar al final. Eso es. Esto lo que dijo él, que los pivots llegan tarde un poquito. Al final, Felipe, el año cuando hemos empezado a entrenar juntos, pues sí que era un niño, un niño pequeño, así delgadito, que tiene ganas, pero no sabe cómo, quiere probar, quiere hacer. Lo importante es que siempre tenía paciencia. En plan, sé que no va a ganar de hoy para mañana. Al final lo tengo que esperar, lo tiene que llegar. Al final, y los entrenamientos que hemos entrenado en estos 3 años, 3, ¿sí? Sí, 3 años. Sí, 3 años. 2 o 3, sí. 3. Pues son al final los entrenamientos donde en el principio, el primer día nos costaba hacer cosas. Ahora lo que hemos hecho al final es de 4 semanas ya es calentamiento, con lo cual ya se pueden hacer más cosas. Ahora llega a ser mate, por ejemplo. Antes no llegaba. No llegaba, ¿no? Oye, este año no te ha tocado. ¿Cómo ves desde la distancia
el tema de los playoffs de la LEP. Yo me alegro de no estar ahí. Por eso Yo me alegro de estar en pregunto. playoff. No te pido un pronóstico, sino el alivio que supone para ti no estar ahí. El alivio y la satisfacción de poder terminar la liga primeros, porque al final el año pasado ha pasado lo que ha pasado a mi ex equipo conmigo, y vaya tela. Pero sí que es en plan, que alivio de poder terminar primeros, y sí que viendo desde fuera pues los playoffs al final, lo que es el playoff en sí, en plan de las 5 partidos, pues es una guerra. A ver quién llega a Final Four completamente. Y ahí van a la guerra. Y sí que ya luego la Final Four, pues sí que es un poco semifinal y final. Yo haría como un poco más alargado, en plan de, al menos un cuartos, como la Copa del Rey, que creo que hay cuartos, semis y final. eso es. Pero bueno, lo veo desde fuera, bastante guay, pero yo ahí no quiero estar. Yo ahí no quiero estar otra vez. Es complicado, luchas para estar en Final Four y Final Four es lo peor. Al Es final lo quiero peor. volver. Lo mismo como el cole, ojalá que se Ojalá. acabe Eso, esto las y recuperaciones. y la universidad. Llegas a la universidad y dices, Lo bien que estaba yo en el cole. Tal cual. Oye, es bueno, verdad ha que- sido el año duro el año pasado. El año pasado ha sido duro porque ha sido, Claro. queriendo o no, éramos el equipo favorito Era el y favorito. ha pasado lo que ha pasado, de que subir y todo eso, y ha pasado lo que ha pasado. Bueno, y equipos que pensábamos que nada y a ganar la liga. Eso Bueno, Es que es lo que te iba a preguntar. Dices, vale, el playoff muy duro, tal, pero tú por lo menos sacaste una cosa buena, que lo has dicho antes, que es enfrentarte a Margasol. Sí. ¿Cómo fue ese partido? Fue brutal. Yo no estaba nervioso, la gente, pero estaba nervioso en plan. Estaba bien, o sea, la típica tensión de partido y bueno, que tengas un jugador bueno en el otro equipo, pero al final yo cuando voy a un equipo a jugar contra alguien, yo siempre pienso que el equipo es bueno y el jugador, bueno, su característica, pero voy a pensar, ese es el mejor equipo de la liga, el mejor jugador de la liga, o ese es el otro. No, yo voy normal, como un partido más. Pero sí que la sensación de jugar contra él, pues, joder, es buenísima y también te pone a prueba, también, ¿sabes? Al final, no todos los días puedo jugar con alguien de ese nivel y además de mi estatura. Al final, Marc creo que tiene 2.16 Sí, o algo así, no sé si 2.15, no sé, uno u otro, o sea, uno de los dos, o Marc a la misma altura que yo. Y pues joder, la verdad que ves y dices... bueno, ha sido buena pelea al final. Es verdad, o sea, si lo he hecho al bien final y... no. De hecho, yo creo que, si no recuerdo mal, le defiendes muy bien. Sí, O sea, los dos el- partidos completamente. Hemos Bueno, jugado y defiende y participa en ataque. Sí, sí, no, sí, era, prefiero. completamente. no era un palo allí que está en la esquina y De hecho, yo, si no recuerdo mal, el partido maldito de Estudiantes en la Final Four, cuando perdéis Sí. contra Girona, la incidencia en el juego de Margasol es una cuando estás tú en pista y otra cuando no estás tú en pista. Eso es. Eso, entonces, pues bueno, esos son... bueno, sí, pero sí, sí, son Ya, evidentemente. Eso. no, pero al final, y estos son los momentos de cada jugador, al final, si mantienes a Felipe tanto tiempo, vamos a ver, Marc tiene experiencia que tiene, sabe cuándo puede gastar y cuándo, Eso es. cuándo se puede recuperar y cuándo Claro. tiene que correr y no. Al final, en caso de un jugador joven que como Felipe, te llega esto con ganas, con ilusión, y al final, y ellos son conscientes de cuando están en pareja, me sale bien, le defiendo bien, le puedo parar, Ujú, claro. no mete tantos puntos fácil, con lo cual lo he defendido bien el pick and roll, el pick and pop, Claro. lo puedo, rebotes, tal. Esto cansa, Sí. con lo cual, y Tal cual. el plan personal, el año pasado fue buen año y ahora este año lo Pues sí, que has hecho Mejor todavía. Está Mejor mal. todavía, Vamos eso poquito es. a poco subiendo. Eso sí. es. Y el próximo Sí, sí. mejor todavía. próximo mejor, claro, Con nuevos evidentemente. retos. Con nuevos retos. Eres madridista, ¿no? ¿Cómo no vi- te preocupes que ya está. No está pasa bien. nada. Está bien, pasa nada. está bien. Tiene que, Gente haber, de bien. tiene que haber de todo en la de la Haber de Viña del todo. Señor. ¿Cómo viviste la Euroliga? Sí, Es brutal. Ha sido brutal. Espera, ese partido lo vi en el móvil. como en el móvil. Ese partido, claro, la final de la Euroliga. Sí. Bueno, la Euroliga en sí, o sea, perdóname, que estaba hablando ya de la final. Yo he visto los playoffs. Olvídate de esto. Estoy buscando dónde se desconecta esto para no participar más. Tal cual. No, he visto la gente que, o sea, la Euroliga no es que haya sido muy fácil, pero he visto los playoffs y he visto el partido. Estábamos cenando todo el equipo y hemos dicho, ¡wow!
vaya tela lo que ha pasado, completamente. Tremendo, sí. ¿Mi hija estaba con vosotros? Sí, o? sí, sí, mi hija estaba flipando. Mi hija estábamos todos flipando. Porque era la cena por rollo de que hacemos todo el equipo con Solana, el presidente y gente del club para hacer piña completamente. Bueno, y brutal. Y hemos dicho, esto cuando vayan a Partizan, vaya tela la que se espera. Pero claro, es el Madrid. O sea, habéis visto, han dado la vuelta a la tortilla completamente. Yo contentísimo completamente. Y la final la he vivido, o sea, la final la he visto por el móvil porque estaba viendo un partido de una amiga que tenía la misma su Final Four. Y estaba viendo cuando, cada punto, cada esto, brutal. Vamos gritando en todo el pabellón y ahí sudando y eso. Y cuando fue la canasta de Yuya, ¿Sabías que iba a entrar cuando cogió Jules el balón? es la mandarina Jules, bro. O sea, es que sabía que iba a entrar. Eso entró. No sé ni por qué defiende. No sé, Bueno, al final, No lo aceptas. Tú como entrenador Fall, bien... ¿cuánto mide? Fall debe medir como tú un poquito... Sí, más o menos. o sea, sí, como yo, pero. con el brazo arriba y como tira, dices, o sea... Hay que inventar una regla de que el entrenador puede, a estos momentos, dices, vale, acepto 2 puntos de Llull y déjame 8 segundos que quiero atacar. Que al final lo va a entrar. No hace falta defender. Que no defiende, pero tal déjame cual, y ya está. Es que Jules, tío, la mandarina Jules completa. Es que cuando lo has visto hemos dicho, ¿sabes la gente que.? Y cuando ves, hostia puta, vamos, no sé qué, no sé cuánto, completamente. Y fue brutal y eso. Y como, lo que me gusta es la capacidad que tiene el Madrid. En plan, a lo mejor ves que nos van a llegar y dan la vuelta al final completamente. Y es el Madrid. O sea, el Madrid nos ha criado en plan para hacer esas cosas completamente. O sea, mucha gente se nota que vienes de la cantera del Madrid porque hay cosas que muchos no llegan o mentalmente no están así o físicamente, pero tú tienes la capacidad de sacar siempre un poco más. Y eso lo he aprendido con el Madrid completamente. Esto es diferencia, al final, gran diferencia entre unos y otros. Entonces, Al final, están preparados para ganar. Para ganar. eso sí. es. Sí. ¿Ah? ¿Piensas volver en algún momento? ¿Tienes en algún momento sueño de volver a...? Sí, es donde he crecido y más en Madrid. Tengo un momento de volver a un sueño de poder volver a Madrid. O sea, me gustaría un montón. O sea, ser un blanco otra vez más. Y eso, pero de que hasta que llegue, que sea lo que Dios quiera y a ver si sale bien. De momento ahora estoy con mi equipo, pero volver estaría muy guay, me haría ilusión. Y pensando en ACB ya de cara a la temporada que viene, dices que sueñas con el Madrid. ¿En algún momento te planteas también o te has planteado NBA? Sí, me he planteado, o sea, yo siempre... la NBA es el sueño de todos los jugadores, pero es el mío. Yo jugaré y mejoraré lo máximo posible para poder llegar ahí. O sea, al final llegar es muy difícil. O sea, no todos llegamos como ha llegado Lucas, como también es un claro ejemplo, pero él es un ejemplo de un No, él es uno entre... Eso es completamente. Que muchos han querido hacer nuevos Lucas Doncic y no se puede. Sí, no. No se puede. No se puede. Pero sí, joder, o sea, si un día me llega una oferta de la NBA, coño, la agarraré bastante porque es el sueño y para poder probar mi talento ahí, que eso, sé que tengo que mejorar muchísimo también, claramente, y la NBA te exige físicamente y mentalmente ya ni te digo, pero estoy preparado para eso. Y la verdad que sí, es un sueño y espero poder jugar ahí. Bueno, ¿planes para el año que viene? ¿Qué estás esperando? Sí, pero bueno, lo ha dicho ya Solana en una rueda de prensa que tiene planes para mi renovación y yo estoy abierto a ofertas completamente. No, claro. Sí, eso. Ahora, de momento no hemos hablado nada, pero... Sí, Ahora estás de vacaciones, Estoy de disfrutarás. vacaciones, eso, pero... No, ahora no era una pregunta a ver lo que va a pasar, completamente. pero obviamente lo has hecho 2 años buenos en LEB, que al final entre ¿cómo se llama? De Valladolid, Melvin Panzer y tú sois candidatos para MVP. Al final tú, como el campeón de la liga con un poquito menos de valorización que él, eres un candidato para MVP. No sé si hay MVP de ¿Sí? No pasa nada, da igual. Yo sé que hay semanales, pero no... A semanales sí que hay siempre, pero de la liga entera no sé si hay. Si lo sé ese año, pues estaremos entre Melvin y yo. Bueno, pero al final, 2 canteranos de Madrid, Es verdad. que al final lo iban por el otro lado y a ver si en algún momento acaban en primer equipo o podéis tener
experiencia y oportunidad de desarrollar vuestro juego en ACB. Pero ¿algún momento te has planteado salir de España, jugar en alguna otra liga? Ahora hablando con Mijailo, ¿te lo ha contado experiencia de Belgrado? Sí, me ha contado un poco eso. Al final, o sea, me ha contado experiencias de las ligas que ha jugado, tanto la Liga Serbia como la Liga Griega y eso, pero él dice que yo sí que un momento me planteé, si no me llega nada aquí, pues a lo mejor me voy fuera. O sea, al final tenía que... un momento bastante crucial en mi carrera deportiva que fue el verano de venir al Estudiantes, que me planteé ir fuera porque dices que a ver si te vas fuera, puedes destacar y ya pues te llamo otra vez aquí. Yo dije, no, yo aquí estaré y probaré mi juego y lo que valgo en España. Si a la gente le gusta, perfecto, estás conmigo. Si a la gente no le gusta, pues ya puedes irte por donde has venido completamente, porque en plan, al final se trata de confiar y eso. Dice, pues es que así, el juego, no sé qué, es muy caro para lo que... He probado lo que valgo y lo he hecho bien. Así que un entrenador confía más o menos en mí, eso ya es cosa. Eso ya es cosa suya. Eso es, completamente. Y este año ha sido mortal, que yo estoy contentísimo por la oportunidad de Solana y de Nacho Lescanos, porque han sabido pulirme muy bien, completamente. Es como un clic que ha hecho que yo vaya para arriba. Eso es. Ya para completar la pregunta de Tech Seguros de salir al extranjero, ¿en algún momento piensas terminar, aunque sea tu carrera, en Brasil, en tu país? No creo. En plan, mi vida ya está toda entera aquí. Yo tengo a mi familia aquí también. Mi hermano tiene 13 años, mi madre aquí. Somos hechos aquí. O sea, yo sí tengo que un día, o sea, dentro de mucho, retirarme. Pues yo creo que terminaría por aquí, o sea, porque aquí es donde me he criado y la verdad que es donde está toda mi vida completamente, ¿sabes? No sé si me llegaron la oferta de Brasil o no, pero yo aquí estoy bien y mi intención es retirarme aquí, a no ser que vaya a otro país y me diga, me gusta más ese, pues nada, me monto ahí, pero mi base es Madrid. ¿Y le vas a preguntar lo que hemos hablado antes de selección? Justo iba a preguntarles. Es que ¡Joder! Tenemos ya una complicidad, ¿eh? Bueno. No te voy a coger el trabajo. No tengo tanto talento. No, puedo copiar y pegar, pero esto solamente copia. Vale. Hablamos de Brasil, de poder jugar allí, de poder terminar tu carrera allí, pero ¿te planteas la selección este año que hay mundial? ¿Cómo está en ese tema? Ese tema, pues hay que hablarlo todavía, o sea, se oye cosas claramente. Y hombre, la selección es una buena, teniendo mundial es una buena vitrina para poder mostrar tu juego completamente. Y ya tengo la doble nacionalidad, tanto si me llama Brasil como la española, que yo estoy abierto a ver qué tal y eso, pero de momento ¿Sergio? Sergio, eso es. Has jugado con un brasileño este año, ¿sí? He jugado con Rafa Luz. Rafa Luz la polla. Bueno, ¿Qué puede? Uno de los mejores brasileños. Simplemente para traducir, sí. Sí. Uros me conoce muy bien y me estoy conteniendo para hablar correctamente bien aquí porque yo hablo con muchas expresiones. Me han pagado la educación para hablar con expresiones con tacos. Pero sí he jugado con Rafa Luz y la verdad, bueno, si habéis visto los partidos, algunos partidos, hemos sido la conexión, la pareja de pivot base del año, por así decirlo. Yo he terminado con valoración y él ha terminado con asistencias de los tops también, ¿sabes? Sí. Y eso es el trabajo nuestro ha sido muy bueno. Chacho Tavares de la Andorra. La conexión Chacho Tavares de la Andorra. Bueno, eso es. O Marcelinho Marcelinho Sermadini. Bueno, no estaría mal ver estas tres conexiones el año que viene, a ver cómo se pueden dar. Claro. Pero bueno, esa combinación Marcelinho, Felipe en Indonesia contra España no estaría mal tampoco. Bueno, pues esto lo vamos a ver. A ver qué tal, no sé. Bueno, puede ser raro ver Sermadini, Tavares y Felipe juntos en el mismo equipo. No, madre, ¿te imaginas? Eso sería... Yo tengo un amigo que cuando jugamos, él está empeñado en sacar un quinteto en el cual el más bajito es con el que jugaste, sería con el que jugaste tú ayer. Complicado. Digo, es que el baloncesto es el deporte de los altos. Digo, ya, pero amigo, bueno, esto es tu guerra con él por otras cosas, pero... Digo, no. A veces necesitas un discípulo. Claro, necesitas quien sepa subir el balón, quien lo sepa distribuir. Yo Kichoy. Y cuando Marey no podía sacar la bola, vas aquí. Pero bueno. Es Jokic. Le preguntamos las típicas preguntas, el mejor quinteto y el jugador. Venga, con quien... ¿Mejor quinteto con quien has jugado? Mejor quinteto. Bueno, 5 jugadores
que, bueno, desde cantera hasta día de hoy, que dices, mira, con estos lo he pasado Voy a mejor? voy a poner a mí de 5 claramente. Vale. De base, voy a decir recientemente a Rafa. Rafa, yo claramente pondría a Luka. Ahí en el quinteto. Rafa Luka. Rafa Luka. Me falta un 4. 3 y 4. Me falta 3 y un 4. Pero me lo pones, joder, me lo pones difícil. Espera, déjame verlo. La verdad es que he jugado bien con Andrich ese año, cuando estamos al 4, en plan... Claro, si tengo que sacar historial... Tú eliges, son tus 5, yo Tengo que sacar historial. no tengo. ¿Entiendes? ¿Y el 3? ¿Alguien de cantera? ¿Has jugado con Barreiro, Justa? Ah, vale, podemos poner ahí, vale. Sí, sí, de cantera. De cantera, pues yo puedo ponerle a Justa, al 3, ¿vale? Espera, quitamos el 4. Oh, mija, ¿te has ido? Sí, espera, es que soy intermedia. Tenemos a Rafa, tenemos a Luka que puede tirar, tenemos a Justa también que puede tirar. Hay que poner un 4 interior, pero es que... Alguien que puede dar el pase. Alguien Que todos tiren. Todos tiran. Todos tiran, claro, alguien que puede dar el pase. Bueno, ahí está Rafa que puede dar el pase, Rafa da el pase completamente. Mi hija da el pase. Yo pondría a mi hija. Bueno. ¿Y entrenador? ¿Tú quién crees que va a decirlo? Ahora mismo, en plan, yo es con el que he estado esta temporada. Nacho bien. Lescano. Sí, pero espera, que estoy dudando de la posición del 3. Bueno, deja. Déjalo ahí. Está bien. Y el peor jugador, bueno, peor. ¿Contra quién lo has dicho? "Ojo, otra vez le tengo que defender o otra vez me tiene que defender"? Yo creo que defender. Que me tenga que defender, ellos tienen que decir otra vez me toca defender a Felipe. No, bueno, Sí, bien. pero yo creo que yo otra vez me toca defender en plan. Yo creo que los jugadores que son de origen africana son los más jodidos de defender porque se mueven, saltan, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, Cansa. es un desgaste, es un desgaste. Yo me acuerdo que Samba es una excepción porque Samba era más fuerte, pues con Samba sí que era más pam, pam, pam. Pero en plan, y Nacho Llobet. Ponte a defender a ese hombre, tío. Es un coñazo. Porque que si los codos, que si no sé qué, que si no, ya sabes que Nacho... Experiencia. La experiencia y yo, Claro, pues, tiene más otra años. vez. Pero me encanta, porque nos damos de hostias y me encanta. En plan, me encanta. No se enfada y... No se enfada, sabemos que es en plan esto, pero nos encanta, en plan, que es un codo... Le abrí un día en la cabeza y yo, ostras, que he matado al capitán, literal. Pero sí, Nacho Llobet es bastante coñazo de defenderle, o de que te defienda, ¿eh? Perro viejo. Bueno. Sí, que sí, se las es sabe perro viejo, todas. sí, sí. Pero es súper sano todo, o sea, está muy, muy bien. Sí. Completamente. Guille. Yo encantado de todo esto que ha pasado hoy. La verdad es que me ha gustado mucho la charla. Bueno. A mí Yo también, ¿no? también, por también. Felipe al final. Espero que lo hayas pasado bien. Lo he pasado también. fenomenal, espero, ya me estoy autoimitando, espero No, seguro, vamos. A Seguro, ver. antes de que empiece la temporada, nos diga cómo ha ido el verano, nos lo contéis Bien, también bueno. cómo habéis entrenado. Sí. Lo veréis, compro Instagram 1.000 de euros de Beat Training. Pero sí, yo súper contento y súper cómodo de estar aquí. Aunque diga que yo estaba en plan nervioso, yo he estado bien. No, Al que va, principio... pero es que no se te veía Sí, nada. yo he estado Pues a lo bien. que diga él. He estado bien. Campeón de ACB. ¿Perdón? ¿Quién va a ser campeón de ACB? ¿Que hace falta respuesta para eso? Vale, Unicaja, sí. Vale. El Madrid. Y el Madrid, ¿vale? El Madrid. ¿Y te sorprende algo de playoff? ¿Has visto los resultados? He visto el 2-0 de Madrid, he visto el 2-0 de... Claro, sí. ¿De Baskonia? Estoy Bueno, flipando. pues eso. Yo este creo que- año, entre Copa y el playoff ACB, Juventud le ha tomado la medida. Sí, yo me quedé... Yo de hecho estaba en el partido. y Unicaja, Sí. al final son dos... No, bueno, Sí. no sorpresas, bueno, Sí, Pero es verdad que- pero más el Baskonia Juventud. Unicaja, Tenerife, ahí tenías ahí. Es más o menos. Pero cuando he visto Baskonia Juventud... Bueno, al final- el Juventud ya le ganó la Copa al Baskonia. Eso Le es, tiene tomada la medida. Tal cual, al tal cual. final yo creo que estaban más centrados de Euroliga al final. Este año Euroliga ha gastado mucha gente. Sí, porque Muchísima ha sido gente. durísima. Sí, Durísima, sí. eso es Una verdad. temporada durísima en Euroliga. Bueno, yo no voy a apostar más porque todo de lo que he dicho, quién va a pasar y lo que puede ser,
Vamos. Todavía tenemos que sacar ese corte Lamentable. en redes sociales. Lamentable. Ha hecho eso. Partís en Real Madrid, 3-0 fácil para Partís. Lo has dicho. Vale. Así ha ido, ¿eh? Con una pelea de por medio, además. De hecho, estuve con sus compañeros antes del quinto partido y ya tan sobrado. ¿Cuánto? 15 arriba. Cuando hubo 17 arriba, yo en el medio de partido digo, "Buah, mira cómo lo has Nos acertado". escribimos un mensaje y digo, mira, has acertado, tal, no sé qué. Y luego salí, vamos, con Tal la cual. capucha así. Vamos, Saliste- ni he saludado a nadie Hombre. 3 días después. Igual que mi hija. Y sí. ¿Y la final de la NBA? ¿Sigues? ¿O como yo? Voy a hacer, yo lo que es los playoffs ahora previos, no lo he seguido porque entre partidos y Sí. eso, pero sí que voy a seguir ahora la final, que yo sí que lo que es la final sí que siempre la sigo, además con mi madre no está, pero siempre la seguimos juntos. Otra vez te abandonó. Me ha abandonado, volverá ya en octubre en vez de julio, ¿sabes? Pero sí. Oye, ya vuelvo en 3 días, lo típico. Lo típico, y luego ya no... Aquí en months España later. la expresión era, bajo a comprar tabaco y ya vendré. Igual que en Brasil, ha ido a comprar tabaco y nunca más ha vuelto. ¿Quién es tu patria? Pues no lo conozco. Pues nada, como siempre, un placer. Igualmente. Una semana más. Igualmente. Y esperemos que, Gracias, Felipe. que vuelva, vosotros. que inauguremos contigo la temporada, que vuelvan con más invitados también, que podamos tener más invitados a partir de ahora. Ojalá. Y un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, gracias. Gracias, jefe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Gracias. Y nada, a vosotros lo de siempre. Si no sabéis qué hacer, pincháis en YouTube, Triple Amenaza y conectáis a ver un ratito de baloncesto. Eso es. Eso.